Bendiciones en este preciso momento. Dios me les bendiga a todos. Me gusta saludar al pueblo cristiano y a todo aquel que de alguna manera va a poder escuchar esta reflexión que he sentido en mi corazón hacer. Y algo que creo yo de lo que Dios siempre habla, que hagamos casi de manera ininterrumpida, ¿verdad? Por el contexto de la palabra, por su significado, cuando dice el apóstol Pablo que oremos sin cesar. Es tremendo poder analizar esa expresión. Se habla de que debemos adorarle al Señor todo el tiempo, que es ser adoradores como parte de un estilo de vida, ¿verdad? Que nuestra esencia, nuestro perfil humano y espiritual sea el hecho de que somos categorizados por Dios como adoradores para con Él en espíritu y en verdad. Se habla de alabarle también, ¿verdad? Adorarle, alabarle siempre. Pero cuando habla de la oración, dice orad sin cesar. Y cuando vamos y estudiamos a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos el poder que tiene la oración. Encontramos las bendiciones que se desprenden de una vida de oración. Y creo yo que eso ha sido el éxito que han tenido muchísimos hombres de Dios a través de la historia, incluyendo mujeres que se han dedicado a tiempos muy prolongados durante toda su existencia a buscar al Señor con la oración. Y es por eso también que vemos que la oración, como un hábito constante de vida que debemos de tener, ha sido muy, ha sido atacada por el enemigo, o no la oración, sino nosotros hemos sido atacados, estorbados, hemos sido de alguna de otra manera muy, detenidos por parte del enemigo, usando cualquier estrategia de maldad para que no ejercitemos y no entremos a esa vida dimensional de vivir en oración. Porque Satanás sabe muy bien el poder que el cristiano adquiere de parte de Dios, las bendiciones que el cristiano también obtiene de parte de Dios al tener una vida de oración. Y el enemigo bien sabe de que un cristiano con una vida de oración es un cristiano que vive constantemente empoderado por el Espíritu Santo para desempeñar con buen éxito, eficientemente, la labor encomendada por Dios. El propósito de Dios asignado a una persona que vive constantemente en oración, ese propósito es llevado a cabo de una manera impresionante, de una manera efectiva, de una manera muy eficaz en todo el contexto de cumplir ese propósito. Además de que lo vuelve una persona muy cercana de Dios, también lo vuelve una persona conocedora de muchos de los misterios que Dios da a conocer a través de la oración. Y es por eso que quise hacer esta reflexión, y creo que en estos dorados tiempos, últimos tiempos, tiempos proféticos, tiempos escatológicos, es bueno escuchar y es bueno saber que la iglesia
tal vez no toda, pero gran parte de la iglesia de Cristo está despertando y está siendo introducida a buscar más del Señor a través de la oración. Pues por algo el Señor nos dejó dicho que oráramos sin cesar. Por algo encontramos también que el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, inicia ese capítulo diciéndonos: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y es porque, y él dice el porqué de hacerlo, para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, nos está diciendo, quieren vivir tranquilos, oren por todos los hombres, oren por los que están en eminencia, por los reyes de la tierra, porque esa oración va a ser tan poderosa, va a ser tan capaz de introducirse en los ámbitos de gobierno, en los ámbitos políticos, en los ámbitos sociales, en los ámbitos científicos, en los ámbitos educacionales, ¿verdad? Para influir para bien a las personas. Entonces, ese papel que la iglesia se le ha sido encomendado, creo que lo descuidamos. Y no solo nosotros en este siglo XXI, también fue descuidado en el siglo XX, en el siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, el siglo XV, y quizás fue descuidado en la segunda parte o en la segunda mitad del siglo I, y así a través de todos los siglos, de Cristo a nuestra época, no se ha hecho de la manera que se nos ha encomendado. Es tremendo y es importante tener en cuenta cómo el Señor Jesucristo, cuando Él iba a ser, cuando Él se le cumplió el tiempo para manifestarse y darse a conocer como el Mesías, para hacer la labor que el Padre le había encomendado de predicar y de anunciar el Evangelio de Él mismo, de Jesucristo. Dice la palabra que al cumplirse el tiempo y ya estar Él dispuesto a salir al ministerio, fue al Jordán donde estaba Juan bautizando, y ahí fue bautizado. Y una vez haber sido bautizado por Juan, la Biblia dice que se manifestó en él el Espíritu Santo por medio de una paloma, de tal manera que Juan reconoció que él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Juan entendió que él era la persona, el Mesías como tal. Y lo que me llama la atención es que siendo el Hijo de Dios, siendo llenado o lleno de toda gracia y de toda sabiduría, como dice la palabra, y crecía él en estatura y con gracia para Dios y los hombres, él es llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guía, lo lleva al desierto a buscar de Dios, en donde el mismo Señor Jesucristo hace un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque lo que le esperaba durante los días de su ministerio no era algo sencillo. No, Satanás no se iba a quedar de brazos cruzados. Satanás no iba a decir, bueno, es el Hijo de Dios y a él no lo puedo tentar, a él no lo puedo estorbar. De hecho, probablemente Satanás dudaba. Por eso quería como saber de primera instancia si él era
el Mesías prometido. Y le dice, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, aprovechando la oportunidad, aprovechando el momento cuando el Señor Jesucristo estaba sintiendo los efectos del ayuno al final de los 40 días, donde dice la Biblia que él tuvo hambre. Entonces Satanás aprovechó. Y vemos que en cada momento Satanás siempre ha aprovechado valerse de las circunstancias, de las ocasiones, de momentos que al ser humano le han sido quizás difíciles. El momento cuando el ser humano está pasando su peor situación en cuanto a necesitar algo, el enemigo se ha aprovechado. Y ahí vemos cómo el enemigo ha ganado ventaja en muchos cristianos. Y es de ahí donde cobra vida el hecho de estar constantemente en la oración, buscando del Señor. Por eso el Señor nos dijo que oráramos sin cesar. Y a sus discípulos el Señor en muchas ocasiones les habló de que oraran en el momento crucial. También cuando él iba ya a entregar su vida para ser sacrificada, él les pide a sus discípulos que oren con él. Y ahí donde les exhorta a que velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mi amado que me estás escuchando, amigo, cualquiera que seas tú, es importante reconocer el poder que tiene la oración. En Mateo 4 vemos donde se nos menciona lo que yo estaba comentando de los 40 días de ayuno del Señor. Y a pesar que estaba ayunando y estaba llenando del poder del Señor, del poder del Espíritu Santo, el enemigo no reparó y aprovechó para tentarlo, ¿verdad? Lo mismo hará contigo, lo mismo hará conmigo o ha hecho ya con nosotros. Cualquier cantidad de veces de buscar el momento en que nos sentimos débiles respecto de algo, puede ser débiles ante en una área de nuestra vida que no hemos podido todavía entregar totalmente al Señor y estamos todavía flacuchos, el enemigo por ahí va a buscar tentarnos. Y si no tenemos suficiente oración acumulada en los cielos, probablemente seamos víctimas del enemigo. Por eso nos invita el Señor a orar sin cesar. Me llama mucho la atención de que se nos pida eso, orar sin cesar. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender de las Escrituras y obedecer a las Escrituras, de que no por gusto el Señor nos pide eso, porque sabe que el enemigo está pronto a aprovecharse y que es astuto y que sus estratagemas son muy sutiles, muy fuertes, muy, ¿cómo se llama? Bien suspicazmente llega para tentarnos. Y nosotros debemos de estar presentando todo el tiempo batalla. La oración es importante. La oración no la debemos de descuidar porque es tener una vida muy llena del poder del Señor Jesucristo a través de la oración. Dios te bendiga. Espero que puedas reflexionar en revisar tu tiempo de oración. Igual yo me estoy exhortando a revisar mi tiempo de oración que tengo, pues lo necesitamos. Lo necesitamos muchísimo, muchísimo. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del Señor se haga manifestar en tu vida y en todo cuanto hagas. Bendiciones.